Bien, de vuelta con ustedes, 1:14 de la tarde de este lunes 28 de marzo. Venezuela hoy nuevamente habla de apagones, de fluctuaciones en el servicio eléctrico y en las últimas horas se ha actualizado información al respecto. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, actualizaba la existencia de un plan de administración de carga que se mantiene en 5 estados del país. Hace una semana el ministro también hacía mención al caso de Termozulia, esta instalación en el occidente del país que debido a un proceso de mantenimiento se iba a aplicar un plan de administración de cargas exclusivamente en el estado Zulia. Una semana después se habla de 5 entidades federales. Estamos conversando sobre Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y también sectores del Alto Apure. Esto como consecuencia de los bajos niveles de agua en el embalse Uribante ubicado en el estado Táchira. En paralelo a lo que es el plan de administración de cargas, ha dicho también el ministro que recientemente hubo un nuevo intento de sabotaje al sistema eléctrico nacional, una denuncia que ha sido recurrente por parte de las autoridades en Venezuela cada vez que se habla en el país de afectaciones en el servicio a gran escala. Para conversar sobre este tema está con nosotros vía Zoom Jorge Alejandro Rodríguez, a quien agradecemos que nos acompañe estos minutos. Él es ingeniero electricista y también exdirectivo de CADAFE. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de conversar con toda Venezuela y con todos los venezolanos en todas partes del mundo a través de este medio, a través del canal. Bien. Lo que tú bien has introducido ya, que es la situación que padecemos, todos los venezolanos, que padece nuestro país en el tema eléctrico, no es ninguna sorpresa, ni es algo a lo que los venezolanos debamos acostumbrarnos. Es algo que se ha venido, cuyas soluciones son conocidas. La primera solución, y es algo pues, que tenemos ya más de una década diciendo, es que cuando un comunicador, como es tu caso, vaya a hablar de los directivos de Corpoelec, CADAFE, la industria eléctrica, pues no se refieren a un oficial del ejército o de cualquier fuerza, quienes tienen otras cualidades, pero que no son precisamente el conocimiento que es necesario técnico, organizativo para este tipo de organizaciones. Es decir, la militarización del sector eléctrico desde hace ya casi 2 décadas ha sido una verdadera ruina para él mismo. Y esto podemos además unirlo a los aspectos meramente técnicos. Cuando se habla, por ejemplo, de un mantenimiento de Termozulia, bueno, Termozulia se encuentra en ruinas, básicamente. O sea, entonces, hablar de un mantenimiento ahí es un poco pretender engañarnos. Pero no es la situación única de Termozulia. También tenemos esa misma situación en las centrales del estado Lara, o esa misma situación de descuido, de terrible indisponibilidad de las máquinas que deberían estar en operación, la tenemos también en Planta Centro. Es decir, toda la franja norte del país que debería funcionar con combustibles fósiles, es decir, con hidrocarburos, con petróleo, Está con trabajando gas. por debajo de su capacidad. Bueno, pero en unos niveles, vamos a decir, no está trabajando, para ponerlo de esa manera. Y siendo esto, pues lo único que le queda al país es las grandes centrales del sur, las grandes centrales hidroeléctricas del sur, con las cuales la electricidad se genera gracias a los embalses que ahí se encuentran, y algunas, en el caso de los Andes, unas muy modestas centrales hidroeléctricas, porque recordemos, durante casi 5 años, a finales de la década de la primera década del siglo, entre el año 2005 al 2010 aproximadamente, se malbarató una cantidad enorme de recursos en la compra de lo que se llamó en aquella época la generación distribuida, que son todas esas plantas, pequeñas planticas eléctricas que vemos a lo largo de todas las autopistas y carreteras de Venezuela, que hoy día se encuentran abandonadas y que cualquier persona que vaya por la autopista regional del centro o por las carreteras andinas verá son como una especie de pequeños contenedores de transporte con unas chimeneas, bueno, simplemente abandonadas. Y eso lo encontramos a lo largo y ancho
de todo el país. Lo encontramos en Guárico, lo encontramos en todas partes, y es una muestra de cuando no se toman las medidas adecuadas. Ahora, Y es distinta dicho la esto, situación, hay soluciones. entrando también en el tema de las hidroeléctricas, porque para contextualizar un poco, lo han dicho en otras entrevistas, el sistema eléctrico nacional está compuesto casi un 50 y 50 por generación termoeléctrica e hidroeléctrica. El caso de las hidroeléctricas en particular es similar en cuanto a su capacidad instalada, que hoy es usable al de las termoeléctricas, que denuncian está casi paralizado totalmente. ¿Cómo es la situación que hoy tiene este sector de la generación? Sí, cómo no. Esto es bueno de destacarlo. Las plantas hidroeléctricas, las plantas que generan electricidad con agua, son máquinas que se mueven muy lentamente, giran muy lentamente. Y por ello su mantenimiento, sus requerimientos de mantenimiento, sus requerimientos tecnológicos son mucho menores que las máquinas que funcionan con calor, las máquinas que funcionan con combustibles fósiles, que giran a velocidades de 1800 revoluciones, que requieren una tecnología muy avanzada y requieren unos mantenimientos muy periódicos y son de una operación muchísimo más delicada. En este sentido, para quienes hemos hecho vida en el sector eléctrico o en el tema técnico, no es ninguna sorpresa que habiéndose descuidado, porque no es que se cuidaron unas y se descuidaron otras, no, se han descuidado todas, tanto las hidroeléctricas como las térmicas, pero las térmicas se dañan primero. No sé, simplemente algo que uno conoce, vamos a decirlo así. O sea, podemos verlo de esta manera. Los primeros equipos en dañarse, cuando no se hace mantenimiento, son los que funcionan a altas revoluciones o a altas velocidades. En este caso, las plantas térmicas. Luego de seguir esta inoperancia de los distintos estamentos de Corpoelec, bueno, lo mismo ocurrirá también con las centrales hidráulicas. Ya lo hemos visto, de hecho, algunas han tenido algunos problemas, etcétera, pero de nuevo son centrales muchísimo más sencillas, son equipos mucho más sencillos, sus procesos de reparación también son más sencillos. Entonces, bueno, se ha logrado de alguna manera solventar esa situación. ¿Y Y qué los pasa? equipos que son los últimos en dañarse son lo que llamamos técnicamente elementos estáticos, que son aquellos que no tienen partes en movimiento. Por ejemplo, los transformadores, que también tienen una vida útil finita, es decir, los El caso de las transformadores subestaciones también eléctricas se también. mueren. ¿Qué pasa precisamente ¿Perdón? con el caso de las subestaciones eléctricas? ¿Qué pasa también con el resto del sistema? Hablamos de generación, pero ¿qué pasa con la distribución y también con la transmisión? En este sentido, ¿se extiende esta misma realidad de carencia de mantenimiento? En el caso de la transmisión, tenemos un problema de falta de mantenimiento sumado a una falta de nuevas inversiones. Es decir, eh, el sistema eléctrico venezolano, el sistema de transmisión venezolano en líneas gruesas tiene ya 40 años de establecido, esos transformadores, más de 40 años. Y bueno, mira, ya muchos de ellos están al final de su vida útil, es decir, habría que cambiarlo y habría que utilizar las nuevas tecnologías también, porque tenemos que pensar que en Venezuela no puede ser que en el mundo entero se esté discutiendo y se esté buscando la solución para no seguir contaminando con los gases que se emiten al quemar hidrocarburos, etcétera. Nuestro país sea un país rico en luz solar, tenga abundantes recursos hídricos que tiene, etcétera. Y los venezolanos estamos tanto fuera de esa discusión como centrados en ver cómo sobrevivimos o cómo hacemos para lograr tener electricidad 8 horas al día. El único país similar a Venezuela en estas condiciones y de una economía del tamaño de la venezolana es el caso de Nigeria. Entonces, esto es un tema que los venezolanos tiene también pues, que llamarnos a la reflexión. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto? A esto hay que buscarle soluciones. Hay algunas soluciones puestas sobre la mesa. En días recientes, el diputado tachirense Gustavo Rangel ha estado
muy activo reviviendo un planteamiento que hicimos hace años que tenía que ver con la CAF. Cofinanciamiento a través de la Corporación Andina de Fomento, de la Estuvo CAF. con nosotros acá en estudio conversando sobre esto. Rangel estuvo allá conversando. Sí, bueno, muy bien. Nos toca hacer una no pausa. tuve la oportunidad. Ingeniero, nos toca hacer una pausa y de regreso hablamos precisamente de las soluciones. Y en ese compendio de denuncias que los gremios han hecho respecto al manejo del sistema eléctrico nacional, que habla de la participación de funcionarios militares dentro de las estructuras de gestión, se suma también el debate respecto a la participación del sector privado, la necesidad de reactivar esta industria involucrando a privados y por supuesto la reducción del costo del servicio hoy en Venezuela, comparando lo que pasa en el mundo donde nos parecemos, como usted argumenta, a Nigeria en lo que se discute en esta materia de servicio público, que se está haciendo diferente respecto a otros países donde hay participación del sector privado, hay tarifas que permiten también cubrir ese costo y cómo caminar en este sentido. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Jorge Alejandro Rodríguez, es ingeniero electricista y también exdirectivo de CADAFE. Al regreso seguimos con eso.